Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 16 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía años antes, tenía un hermano y se convertía en el nuevo dios de los shinobis? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 16. Naruto se sentó con la boca llena de sangre en el suelo frío y sucio, sonriendo a través de sus dientes enrojecidos al hombre alto frente a él. Vete a la mierda. El hombre gruñó y le dio otro puñetazo en la cara. Naruto giró bruscamente la cabeza, pero se negó a mostrar el dolor en su rostro. Su cabello suelto y rojo le cayó sobre los ojos y volvió a mirar al ninja. No sé qué quiere Orochimaru-sama de ti, pero si me preguntas, no vale la pena. Sus ojos marrones brillaron de furia. Estás fuera de mi camino. Eres un inútil. Entonces mátame, se burló Naruto, con un sabor metálico en la lengua. Si lo sabes mejor que Orochimaru-sama, el hombre apretó los puños, pero se contuvo, con su ancha figura erizada. La única puerta del cobertizo se abrió y Naruto tuvo que entrecerrar los ojos ante la repentina oleada de luz. Fuji, déjalo, gritó otra voz masculina. Orochimaru-sama lo quiere vivo y vencerlo no va a traer a los demás de vuelta. Fuji se burló, pero retrocedió, lanzando una última mirada venenosa hacia atrás. La puerta se cerró de golpe y Naruto oyó cómo lo encerraban de nuevo. Parpadeó un par de veces para reacomodarse en la habitación oscura, tosiendo otra bocanada de sangre. Tiró de sus ataduras mientras intentaba controlar la tos y su estómago intentaba expulsar su contenido. No había comido en siglos, así que al menos se libró del vómito. Su pecho se agitó cuando el ataque de tos finalmente remitió y pudo volver a pensar. No sabía cuánto tiempo llevaba atrapado allí. No había ventanas y solo veía la luz del día cuando se abría la puerta. Hacía tiempo que tenía los brazos entumecidos, atados por encima de la cabeza, y las manos estaban encerradas en una jaula metálica, de modo que ni siquiera podía mover los dedos. Le habían añadido esa restricción después del primer día, cuando logró derribar a otro de los suyos. Luego lo desnudaron hasta quedar solo con los pantalones, de modo que todos sus tatuajes y heridas quedaron a la vista. Incluso le quitaron la órtesis. Su larga cabellera se había soltado de las ataduras y le colgaba alrededor de la cara, descansando sobre sus hombros desnudos y casi hasta la cintura. Había intentado apartársela con un soplido, pero tuvo distintos grados de éxito. Sentía una opresión en el pecho cada día que pasaba y sabía que, cuando finalmente saliera de allí, Yakushi-sensei lo confinaría a una cama todo el tiempo que pudiera. El aire húmedo de Kiri no había ayudado en absoluto. Le dieron agua y comida, pero de forma esporádica. Ya hacía tiempo que se había acostumbrado a la indignidad de usar el baño. Le soltaron las cadenas lo justo para que llegara a un rincón, pero le dejaron las esposas puestas. El pequeño cobertizo apestaba a la combinación de todos los fluidos corporales que había expulsado durante su estancia allí. Eso era algo que no le mencionaron en la academia, la realidad de ser capturado. Se sentía asqueroso y humillado, y juró que los asesinaría a todos en cuanto se liberara. Lo peor de todo este calvario fue la falta de sensibilidad al chakra. Le habían puesto un par de anuladores de chakra en los grilletes, lo que anuló su sensibilidad y su capacidad para usar chakra. Fue tan horrible y agobiante como lo había imaginado. Estar atrapado en su propia cabeza era mucho peor que cualquiera de las palizas. Se sentía a la deriva, todo a su alrededor estaba tan silencioso, y se sentía limitado. Nunca antes había tenido que concentrarse tanto en sus sentidos físicos. Estaban mucho más débiles y oxidados de lo que recordaba. Quedaban 4. Había logrado matar a la mayoría durante la batalla inicial y había conseguido uno más cuando lo encadenaron. El último murió justo antes de que le pusieran las ataduras de hierro. Sabía que eso no le ayudaba. Fuji venía al menos 2 veces al día para hacerle pagar por ello, pero al menos sabía que no podían matarlo. Le temían demasiado a Orochimaru. Durante su estancia aquí, había logrado resolver parte del rompecabezas. Los ninjas de Oto no eran sutiles y nunca intentaban hablar en voz baja. Creían que no representaba una amenaza y que no importaba si oía ciertas cosas. Fuji lo había dicho repetidamente. El primer descubrimiento fue que eran miembros de Otogakure. Eso explicaba por qué tenían una nota musical en su Itayate. Habían corrido rumores sobre el establecimiento de una nueva aldea en los últimos años, pero aparte del incidente de Suna, no habían podido obtener más información sobre el lugar. También supo que el líder de esta nueva aldea era uno de los Sannin, Orochimaru. Nunca lo había conocido, pero había oído hablar de los experimentos que realizó con los niños de la aldea antes de huir.
Aún no entendía cómo los Sannin habían sabido dónde estaría con la precisión suficiente para preparar una emboscada, pero eso sería un problema para cuando regresara a Konoha. Frunció el ceño al oír risas provenientes del otro lado de las sucias paredes de madera. Otogakure había estado involucrado en el incidente de Suna hacía 1 año y medio. Habían intercambiado mensajes con el chantajista de Takeyama. Él y Shikaku no habían podido encontrar pruebas definitivas de su implicación, pero después de este lío, confiaba en que podrían empezar a construir un caso sólido. Al parecer, el Sannin planeaba infiltrarse en Konoha durante los exámenes Chunin, pero necesitaba a Naruto fuera del camino. Ren, uno de sus guardias actuales, había sido particularmente franco al respecto. Por lo que Naruto pudo deducir, le molestó no haber podido meterse con Konoha. Naruto tenía que reconocerle el mérito al Sannin. No habría podido acercarse a las murallas de la aldea si Naruto hubiera estado presente. Ni siquiera los sellos que ocultaban chakra que habían usado para emboscarlo habrían podido ocultar a alguien como el Sannin. Ahora que los conocía, nunca más lo tomarían por sorpresa. Maldijo a Kumo de nuevo por actualizar el libro de bingo. Sabía que se volvería en su contra, pero no tan mal. También se decía que Orochimaru lo quería por sus genes Uzumaki, pero la voz de la mujer era demasiado débil para que la entendiera. Probablemente era la que menos hablaba de los 4. Lo más preocupante era el verdadero objetivo de Orochimaru. Naruto observó los sellos unidos a sus grilletes, y una sombría satisfacción emergió al notar que el sello estaba casi roto. Nunca antes había visto esta versión particular de sellos canceladores de chakra. El suyo se veía bastante diferente. Sin embargo, todos los sellos compartían los mismos fundamentos. Estaba cerca. Tenía que salir de allí. Cada vez que el nombre de Sasuke salía de sus labios, la sensación de urgencia aumentaba. Orochimaru no podía poner sus viscosas manos sobre su hijo. Por suerte, sus guardias no sabían lo suficiente sobre Finjutsu como para notar los sellos defectuosos. El alivio lo invadió como una ola cuando finalmente rompió el último y sus sentidos se inundaron con el chakra a su alrededor. 3 firmas justo afuera brillaron con fuerza y Naruto cerró los ojos, asimilando la abrumadora cantidad de información. Cuando finalmente se calmó, abrió los ojos y comenzó a retorcer las manos. Canalizó todo el jutsu de Futon que se atrevió en su brazo derecho y exhaló cuando finalmente se deshizo. Abrió y cerró los dedos para intentar recuperar algo de sensibilidad. Canalizó más jutsu de Futon en sus dedos derechos y los bajó sobre los grilletes de su mano izquierda, haciendo una mueca al crujir con fuerza. Por fin era libre. Caminó hacia la puerta, observando las firmas cuidadosamente. Solo tenía una oportunidad. El plan se había estado gestando en su cabeza desde que lo capturaron. Podría haber derrotado a 4 veces más shinobi, pero eso fue antes de pasar hambre, ser golpeado y privado de sueño durante tanto tiempo. Tampoco tenía sus herramientas ni sellos. Sus niveles de chakra estaban más bajos de lo que desearía, pero tenía una oportunidad. Hundiendo los dedos en una puñalada de golondrina en el pecho izquierdo, untó la puerta con sangre fresca, marcando cuidadosamente el sello. Se tomó un momento para respirar antes de derribar la puerta de una patada, canalizando chakra hacia el sello y prendiendo fuego a la madera. La losa ardiente aterrizó entre los 3 y terminó la secuencia de sellos antes de que pudieran reaccionar. Futon. Tatsumaki Toratu. El tornado apareció rápidamente y pronto los 3 quedaron ocultos. El viento arremolinado y veloz les impediría escapar del ojo del tornado, así que inyectó más chakra en la técnica, apretando los dientes al sentir que la fuerza abandonaba sus extremidades. La imponente técnica de viento se convirtió repentinamente en llamas y Naruto no se inmutó ante los gritos insoportables que emergieron del centro del tornado. Era una combinación vil, viento y fuego, pero no tenía tiempo ni chakra para abatirlos uno a uno. Era plenamente consciente de que este plan solo había funcionado gracias al factor sorpresa. Podía sentir al último acercándose a ellos. Abandonó la técnica y tragó saliva con dificultad mientras los carbonizados e irreconocibles montones de carne y hueso caían al suelo. Levantó la vista justo a tiempo para encontrarse con la mirada horrorizada del último ninja de Oto, que ya se preparaba para su siguiente técnica. No pudo esquivar el kunai que se le clavó en el estómago, pero logró disparar el último sello. Futon. Shink. Esperaba no tener que usar nunca este jutsu. Ni siquiera había tenido intención de aprenderlo. Estaba en un pergamino de jutsu que sacó de la biblioteca hacía un par de años. Observó cómo la cúpula de aire endurecido se posaba sobre el último enemigo y siguió observando cómo el hombre empezaba a rascarse la garganta, jadeando por una sola bocanada de oxígeno.
Los jutsus Katon y Raiton eran inútiles contra esta técnica. No había oxígeno en la cúpula para alimentar el fuego. Esperó a que el hombre cayera y su pecho dejara de moverse antes de atreverse a interrumpir la técnica, cayendo de rodillas mientras agarraba el kunai en su costado. Se desplomó para sentarse sobre su trasero, intentando sin éxito recuperar el aliento. Estaba a un jutsu de rango E de agotarse por completo, pero no sentía a nadie más. Era libre. Empezó a buscar sus cosas, pero se le encogió el corazón al ver un destello naranja rodeado de negro. Consiguió arrastrarse hacia la pila, sujetando con firmeza el kunai incrustado en su estómago. Soltó un vehemente joder. La chaqueta que Kazuya le había hecho era insalvable, al igual que el corsé de Tenjirou. Rebuscó entre el resto del montón y encontró objetos que el ninja Oto obviamente había considerado indignos de ser robados. No logró encontrar ropa que se pudiera usar. Volvió a mirar al ninja Oto muerto y suspiró, aceptando su destino. Tenía que regresar a Konoha. Tenía que ayudar a Sasuke. Ryo saltaba de puntillas mientras Sakura iba a entregar los formularios de consentimiento a la carpa temporal al otro lado del campo. Por fin, podría hacer algo práctico. Se sentía mucho más seguro en esta parte del examen que en la anterior. Solo tenían que quedarse con su pergamino, robar el de otro y llegar a la torre. Sasuke estaba a su izquierda, con los brazos cruzados y fulminando con la mirada a cualquiera que los mirara. «Vamos Sasuke, por fin podremos hacer algo», sonrió Ryo. El Uchiha le lanzó una mirada poco impresionada antes de continuar observando sus alrededores. «Seremos el objetivo», dijo rotundamente. «Al menos 4 equipos nos tienen en la mira desde que se anunció el examen». «¿En serio?». Ryo empezó a mirar a su alrededor antes de recibir una palmada en la nuca. «¡Ay, qué demonios, Sasuke! Tienes la sutileza de uno de los sellos explosivos de Naruto», puso los ojos en blanco y volvió a cruzar los brazos. «No necesitamos que sepan que lo sabemos. Será más difícil contrarrestar sus ataques sorpresa». «Esto es lo que a Akashi-sensei le gusta decir sobre mirar bajo lo bajo, ¿no?», gimió Ryo. Sasuke ni siquiera se molestó en responder cuando Sakura se acercó a ellos. «Lo tengo», dijo, blandiendo un pergamino en la mano derecha. «No sé si tenemos el cielo o la tierra, pero pensé que podríamos buscar en el bosque. No queremos que la gente vea lo que tenemos». Sasuke la miró con una expresión de aprobación y Ryo se alborotó el pelo, frustrado. No era tonto, pero sus compañeros siempre estaban pensando y planeando. Simplemente le gustaba hacer las cosas. «Diríjanse a sus puertas asignadas». Ryo abrió el camino y pronto estuvieron frente a la alta puerta metálica, con la valla de malla igualmente alta extendiéndose a ambos lados. Respiró hondo y percibió los diferentes aromas que provenían del bosque. Era similar a los bosques en los que entrenaban, pero con un matiz metálico. Le erizó el vello de la nuca, pero enderezó los hombros. Probablemente había una razón por la que se llamaba el bosque de la muerte. Comenzar. Ryo partió y abrió el camino, acumulando chakra en sus pies y subiendo corriendo por la ladera del árbol más cercano. Llegó a algunas de las ramas centrales y cambió de lugar desde el tronco, saltando entre ellas hasta que la puerta metálica desapareció de su vista. Se detuvo en una rama particularmente ancha y casi inmediatamente después, escuchó el sonido de sus 2 compañeros aterrizando en la madera. Ladeó la cabeza mientras escuchaba a su alrededor, considerándolos solos después de un largo momento. «Está bien, estamos bien». Sakura sacó el pergamino de su bolsa y reveló el kanji del cielo. «Entonces necesitamos un pergamino de la tierra», dijo Ryo. «No podemos abrirlo, ¿verdad?». Sakura negó con la cabeza. «Eso nos descalificaría», respondió. Procedió a poner el pergamino en los brazos de Sasuke. «Sasuke-kun, eres el más fuerte, así que tienes que proteger el pergamino. Ryo y yo podemos defendernos». Sasuke la miró en silencio antes de volver su mirada hacia Ryo. Ryo sonrió. Hacía tiempo que dominaba los métodos de comunicación silenciosos de Sasuke. «Tiene razón, Sasuke», asintió. «Soy fuerte, pero tengo más fuerza bruta y chakra. Tú eres quien podría idear un plan como último recurso, además de que dominas mucho mejor tu jutsu. Aunque nadie va a superarme para pelear contigo». Le sonrió con arrogancia a su amigo y captó el pequeño bufido de diversión de Sasuke. El Uchiha metió el pergamino en la bolsa que llevaba sujeta a la cintura. «Sakura, ¿tienes un plan?». Ella lo miró sorprendida y Ryo se unió a ella. Si bien la relación entre ellos había mejorado desde que Sakura dejó sus tonterías de fan y se mudó a la habitación de invitados de Sasuke, aún había algo forzado en su relación.
Ryo estaba satisfecho de que Sakura hubiera cambiado y demostrado su valía hacía años, pero Sasuke aún parecía tener algunas reservas. Sí, sonrió con dulzura, antes de que su rostro se endureciera con determinación. Tenemos 5 días. Algunos equipos podrían intentar correr directo a la torre y encontrar un pergamino por el camino, pero creo que será más difícil de lo que creen. La mayoría probablemente vagará por el bosque y tenderá una emboscada a otros equipos, para luego dirigirse a la torre. Algunos incluso podrían intentar eliminar a más equipos de los necesarios para reducir la competencia en la siguiente parte del examen. Ella hizo una pausa para tomar aire. Creo que los 2 primeros días deberíamos intentar evitar las peleas, pero si surge la oportunidad, deberíamos aprovecharla. Tenemos suficiente comida y así tendremos la energía y la resistencia que los otros equipos que han estado luchando podrían no tener. El tercer día, deberíamos escondernos alrededor de la torre y emboscar a cualquiera que intente entrar. Creo que podemos terminar el examen para el 4.º día, pero aún nos queda un día entero por si algo sale mal. Terminó su discurso y Ryo quedó impresionado. Su plan era encontrar al primer equipo que pudiera y seguir luchando hasta conseguir un pergamino. Su plan parecía funcionar mejor a largo plazo. Él sería el primero en admitir que no se le daba bien ver las cosas a largo plazo. Nii-san dijo que lo había aprendido de Kazunere. Estoy de acuerdo, dijo Sasuke en voz baja. Su amigo miró a Ryo y él asintió. Siempre era el explorador. Sus sentidos agudizados, similares a los del Inuzuka, lo hacían difícil de sorprender. También lo convertían en un excelente rastreador, lo que significaba que era bueno evitando a la gente cuando era necesario. La gente lo había comparado con la sensibilidad de Nii-san, pero eran fundamentalmente diferentes. A Kashi-sensei le gustaba bromear diciendo que Nii-san no podía oler el ramen que tenía delante. Se pusieron en marcha y pronto cogieron un ritmo constante. Ryo resopló mientras empujaba el cuerpo hacia el arbusto. Retrocedió un paso y observó los arbustos. No vio ninguna rama asomando, así que debía estar bien. Alguien encontraría el cuerpo, o se lo comerían. De cualquier manera, todo se resolvería solo. Se giró hacia el resto de sus compañeros. Sakura intentaba limpiarse la sangre del cabello y Sasuke acababa de terminar de esconder los demás cuerpos. Era el 2.º día y otro equipo por fin los había encontrado. Suita ya te había indicado que eran de Ame, y el extraño paraguas que uno de ellos había usado solo reforzó esa conclusión. ¿Sabes? Le arqueó una ceja a Sakura. No creía que lo tuvieras. Ella le lanzó una mirada molesta mientras se daba por vencida en su intento de limpiarse el cabello. Me subestimaron, puso los ojos en blanco. No es difícil sorprender a alguien que no espera nada. Por algo eligieron a Sasuke primero. Miraron a su último compañero de equipo y Sasuke levantó la vista de examinar la herida en su brazo. Podría haberlo hecho yo, dijo malhumorado, aunque no había enfado. Me encargué de los otros 2. Mientras estaban enloqueciendo porque Sakura le cortó la garganta al grandullón, Ryo se rió entre dientes. Sabía que probablemente no debería mostrarse tan indiferente ante la muerte de 3 personas, pero creció con esa realidad. Eran shinobi. Siempre iban a mancharse las manos con sangre en algún momento. Nii-san lo había mantenido protegido durante su infancia, pero había visto mucho desde que se graduó. Si no hubieran eliminado al equipo Ame, habrían sido ellos los que habrían sido empujados a un arbusto. Quizás no tuvieran que matarlos, pero tenía que admitir que, a la larga, era mejor no tener oponentes potencialmente hostiles rondando. Su mente regresó a Wave, con el rostro amable de Aku destellado en su mente. Eso era lo que intentaba decirse, pero en secreto se alegraba de no haber tenido que matar al equipo Ame él mismo. Era su realidad, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Ni siquiera tienen el pergamino correcto, frunció el ceño Sakura, recogiendo el pergamino del cielo del equipo Ame. Estábamos haciendo muy bien en evitarlos a todos. Era inevitable que nos encontraran, dijo Sasuke, acercándose a ellos. No fuiste de mucha ayuda, Ryo. No es mi problema que decidieran atacarte mientras meaba, resopló. Imagínate volver y encontrar a tus compañeros cubiertos de sangre. Si encontramos otro equipo de Konoha, quizá podamos intercambiarlos si tienen un pergamino de la tierra de repuesto, interrumpió Sakura, guardándoselo en el bolsillo. Deberíamos seguir con el plan. Lo que dijo. Impresionante. No esperaba que los genin de Konoha fueran tan sanguinarios. Ryo se giró rápidamente hacia la voz y vio una figura que emergía del borde del claro. No la había oído ni olido. ¿De dónde había salido?
Vestía una túnica larga beige sobre un jersey negro de cuello alto, con una gruesa cuerda morada a modo de cinturón. Su itayate tenía el símbolo de Kusa, pero Ryo pudo evitar la inquietante sensación de que había algo más. Una oleada de instinto asesino invadió el claro y Ryo se vio obligado a caer de rodillas, jadeando mientras el pánico lo invadía. Su corazón se aceleró y sintió el sudor acumulándose en sus palmas. Nunca había sentido algo así, como si un solo movimiento en falso fuera a morir en el acto. Luchó por levantar la cabeza y vio como la enemiga se lamía los labios. Quería que me entretuvieras más, pero me resultó ser mucho más decepcionante. Parece que tendré que ponerte a prueba yo mismo. Sacó varios kunais y Ryo gritó para sí mismo pidiendo que sus extremidades se movieran. Logró mirar a sus compañeros y compartir una mirada con Sasuke. El Sharingan se activó y Ryo asintió, aún ahogado por la intensa intención asesina. Mientras el ninja de Kusa lanzaba una descarga de kunais, Ryo finalmente logró moverse, tropezando justo cuando el kunai aterrizó en el lugar donde había estado con un fuerte golpe. Giró frenéticamente la cabeza hacia sus compañeros y exhaló temblorosamente al ver que habían logrado evitar el ataque. ¿Quién eres tú?, gritó. El enemigo lo miró con divertidos ojos marrones. ¿No eres tú el valiente, Uzumaki Ryo? La diversión se volvió aguda cuando ella sonrió. Veamos cómo los valientes manejan esto. Ryo no tuvo tiempo de procesar la confusión antes de que una enorme serpiente emergiera del árbol junto a él. Soltó un grito al zambullirse, evitando por poco ser devorado. Con el rabillo del ojo, vio a Sasuke bailando alrededor de una serpiente idéntica, pero no pudo ayudar a su amigo. Tenía que sobrevivir a su propio reptil. Intentó ordenar sus pensamientos, buscando la inmensa fuente de chakra en su interior. Suiton, Suidan no Jutsu. Un gran chorro de agua salió de su boca, impactando a la serpiente directamente en la cara. Lo mantuvo así hasta que necesitó respirar. Al soltarlo, la serpiente sacudió la cabeza violentamente. Los ojos. A por los ojos. Ya se movía antes de que Sasuke terminara de hablar. Sacó un kunai y lo hundió en el ojo derecho del reptil, intentando no gritar mientras la criatura se revolvía. Apenas podía aguantar. Lo hundió más, sintiendo que algo cedía, y de repente la serpiente se detuvo. Se quedó sin aliento cuando la cabeza gigante golpeó el suelo, arrastrándolo. Extrajo el brazo de la cuenca del ojo con un fuerte chapoteo y se giró para ver la cabeza de la otra serpiente llena de kunai. Como uno solo, él y Sasuke se enfrentaron al ninja de Kusa, con Sakura de pie justo detrás de ellos. Muy inesperado, dijo la enemiga arrastrando las palabras, lamiéndose los labios. Habría esperado que la pequeña genin corriera a esconderse, pero has decidido mantenerte firme. Quizás aún haya esperanza para ti. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par cuando su torso comenzó a alargarse hasta asemejarse al de una serpiente. Empezó a acercarse a ellos, pero se detuvo cuando Sasuke blandió el pergamino. Si lo que quieres es el pergamino, te lo daré, dijo en voz alta. Te pido que lo tomes y te vayas. La vocecita inicial en la cabeza de Ryo, que protestaba por entregarles el pase a la siguiente ronda, fue rápidamente acallada por la parte más racional de su cerebro, aún conmocionada por la intensa intención asesina. Rezó para que la mujer aceptara la oferta y los dejara en paz. Sabía lo suficiente como para saber que esta era una pelea que no ganarían. ¿Te rindes tan fácilmente, Sasuke?, rió la mujer. Eso no es propio del clan Uchiha que conocí. Sasuke se puso rígido. ¿Meterte con niños pequeños? Parece indigno de ti, Orochimaru. Ryo conocía esa voz. Se quedó mirando boquiabierto mientras Nii-san se agachaba frente a ellos, encarando a la mujer de frente. Cuando Nii-san giró ligeramente la cabeza para sonreírle, la conmoción recorrió todo el ser de Ryo. Nii-san no llevaba su equipo de misión ni nada que Ryo le hubiera visto antes. Vestía la misma ropa de civil que la mujer, menos el enorme cinturón morado, y llevaba el pelo suelto y enmarañado hasta la cintura. Moretones y pequeños cortes le cubrían la cara, y Ryo no dudaba de que llegaban por debajo del cuello de tortuga. Estaba sucio de tierra, sangre y lo que fuera que lo cubriera de pies a cabeza, con una enorme mancha de sangre cubriendo la mayor parte de su abdomen. Ryo rezó para que no fuera su sangre. Sus brillantes ojos azules aún brillaban bajo las capas de suciedad, pero tenía las mejillas vacías, algo que a Ryo no le gustaba. El sudor le perlaba la frente y, al girarse para encarar a las mujeres, Ryo vio que se apoyaba la pierna derecha. Por primera vez, el rostro de la mujer se quebró. Su fachada tranquila y divertida se transformó en fastidio. No deberías estar aquí, Uzumaki.
Sí, bueno, tus secuaces hablaban tanto de tus objetivos que no quería perdérmelo. La voz de Nii-san era alegre, pero a Ryo le disgustaba. No sonaba como Nii-san en absoluto. Era demasiado fría. Después de todo, te esforzaste tanto para sacarme de la aldea. Sentí que debía venir y demostrarte cuánto lo agradecía. Eres débil, espetó Orochimaru. No puedes detenerme. Una pelea entre nosotros duraría menos que si yo luchara contra los genin. Mellares, suspiró Nii-san dramáticamente, agarrándose el pecho. Creía que podría aguantar un poco más. Ryo miró a su hermano con recelo. ¿Cuál era su juego? Se comportaba con tanta naturalidad, pero Ryo podía ver la tensión que lo envolvía. ¿Qué estaba haciendo Nii-san? Naruto controló la respiración mientras se enfrentaba al Sannin. No podía dejar que los niños vieran cuánto le dolía. Solo necesitaba ganar tiempo. Había robado la ropa del ninja Oto asfixiado y logró arrastrarse hasta el pueblo más cercano. Por suerte, seguía en el país del fuego, y una vez que consiguió algunas pastillas y vendas para soldados, corrió hacia Konoha tan rápido como su cuerpo herido le permitió. Aún así, le había llevado horas más de lo que hubiera deseado, y al llegar, identificó de inmediato la señal de chakra de Orochimaru. Al encontrarla en el bosque de la muerte, se dirigió directamente hacia ella. Se había topado con Anko en el camino, así que ya debería estar alertando a los Zanbu. Sintió las fuertes señales penetrar en el bosque y exhaló un suspiro tembloroso. No podría durar mucho. Estaba francamente asombrado de haber llegado hasta allí. La adrenalina, el instinto protector y una pequeña sobredosis de pastillas de soldado eran una combinación descomunal. Debería haberte matado. Orochimaru lo fulminó con la mirada, aún disfrazado de ninja de Kusa. Me venció la curiosidad. No es frecuente encontrar un Uzumaki tan puro, sobre todo con una capacidad sensorial tan potente como la tuya. Habrías sido invaluable para mis experimentos. Un escalofrío recorrió a Naruto. Ni siquiera quería pensar en lo que podría haberle pasado si no hubiera escapado. Sin embargo, tenía que mantenerse fuerte. Los niños no podían verlo flaquear, ni tampoco el Sannin. Bueno, tal vez si lo hubieras pedido amablemente, hizo pucheros Naruto. Él ignoró deliberadamente la mirada incrédula de Sasuke. No puedes detenerme, Uzumaki. Sus ojos marrones se convirtieron en rendijas amarillas. Tendré a Luchia. Tienes dos opciones, Orochimaru. Naruto se irguió, intentando no hacer una mueca de dolor al moverse. Puedes intentar ir por Sasuke ahora mismo. Estaré aquí para detenerte. Claro, probablemente no duraría mucho, pero solo lo suficiente para que lleguen los equipos de Anbu. Lucharán y ganarán, y tú morirás. Se enfrentó de frente a los ojos amarillos de su enemigo. O puedes dejar a Sasuke solo y escapar antes de que lleguen los Anbu. No voy a irme de Konoha, así que tus posibilidades de volver a las aldeas son prácticamente nulas. Hiciste bien en quitarme de en medio antes de intentar algo así. Ni siquiera habrías cruzado la puerta principal y lo sabes. Orochimaru, tras su secuestro, había reconocido que Naruto era una amenaza. Una tan grande que tuvo que eliminarlo por completo. Puede que no ganara en un combate directo contra el Sannin, ni siquiera en un buen día, pero era poderoso en otros aspectos. Naruto sintió que sus piernas empezaban a temblar y, mientras una tos le subía por la garganta, cerró la boca con firmeza, tosiendo solo levemente a fuerza de voluntad. Una gota roja aún escapaba de sus labios y la sintió correr por su barbilla. Ni siquiera podría frenar a Orochimaru si intentaba algo ahora. Rogó a los dioses que estuvieran ahí fuera que aceptara el engaño. La mirada del hombre siguió la gota antes de alzarse bruscamente para mirar fijamente a Naruto una vez más. Los equipos Anbu se acercaban cada vez más y Naruto podía sentir la tensión alcanzar su punto máximo. Orochimaru finalmente se deshizo del disfraz. Su verdadero rostro quedó casi oculto por la cortina de cabello negro y grasiento. Un ojo amarillo aún lo observaba. Naruto levantó la mano para formar el primer sello de una técnica de futón, intentando ahuyentar la amenaza. Las hojas crujieron a lo lejos y Naruto adoptó una postura defensiva. Orochimaru mantuvo su posición un segundo más antes de sonreír con sorna. No puede ser un guardián para siempre, Uzumaki, dijo con indiferencia. He conquistado al excelente joven shinobi de esta aldea y, si me privas de mi premio, acabaré con la aldea de Konoha. Le dio la espalda y se alejó, desapareciendo en una neblina púrpura hasta que fue como si nunca hubiera estado allí. Naruto cerró los ojos y amplió su alcance al máximo. Al no encontrar la firma del Sannin, suspiró profundamente, encogiéndose en sí mismo. Sintió las firmas aterrizar detrás del genin y se giró, sonriendo a los rostros conmocionados y aterrorizados de sus hijos.
Puedes continuar con el examen. Esto no se considerará una interferencia externa, ya que nadie podría haber esperado que te enfrentaras a un Sannin. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Ryo, luchando contra el mareo que surgía a medida que la adrenalina se le escapaba del cuerpo. Un equipo Anbu te seguirá discretamente por si Orochimaru lo intenta de nuevo. Nii-san, ¿qué? Naruto negó con la cabeza, silenciando a su hermano pequeño. Recibirás información después del examen. Concéntrate en aprobar, ¿de acuerdo? Quitó la mano y la metió en el bolsillo, tratando de ocultar el temblor. Ve y hazme sentir orgulloso. Los tres genin intercambiaron miradas indescifrables mientras uno de los equipos Anbu los conducía fuera del claro, desapareciendo rápidamente de la vista. Ryo lanzó una última mirada por encima del hombro, con algo acechando en sus ojos violetas, antes de darse la vuelta y seguir adelante. Naruto esperó a que se marcharan del lugar. El temblor se intensificaba. Naruto-san. Naruto intentó concentrarse en la imagen borrosa de la máscara de porcelana, apenas capaz de distinguir el diseño. ¿Fukuro? Lo que dijo el Anbu a continuación se perdió, pues Naruto se encontró mirando el dosel. No estaba seguro de cuándo se había caído, ni si se había caído. No había sentido el impacto contra el suelo. Otra máscara apareció ante su vista, con una sensación de urgencia en su voz. Naruto los miró con aire atontado. Al momento siguiente parpadeó, pero sus ojos no se abrieron nuevamente. Ryo miró fijamente el follaje, viendo cómo el mundo despertaba a su alrededor. Se sobresaltó al sentir una mano en el hombro y al levantar la vista vio a Sasuke sentado a su lado. Pasaron un rato en silencio. La confusión interna de Ryo le impedía hablar. Él va a estar bien. Miró a Uchiha y, a pesar de sus palabras, el rostro de Sasuke estaba contraído. Él tiene que estar bien. Ryo asintió y volvió a mirar las hojas. Sabía que Sasuke estaría tan afectado como él si algo le sucedía a Nii-san. Simplemente no podía procesar la imagen de su hermano del día anterior. No había sido un shinobi recién llegado de una misión fácil. Por la forma en que habían hablado, Nii-san había estado cautivo y había logrado escapar. Kazune tampoco había estado con él. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en un estado similar? Nadie le había dicho nada. Al parecer, su propio hermano había desaparecido y nadie lo había rescatado. Nii-san tuvo que rescatarse a sí mismo. Nadie le había dicho nada. ¡Ey! No miró a Sasuke. Cuanto antes terminemos este examen, antes podremos ir a verlo. Tanto él como Kazuya nos esperan. Probablemente para decirnos qué podemos mejorar y cómo prepararnos para el siguiente. Se quejan mucho. Las hojas empezaron a crujir al otro lado del claro donde habían acampado. Sasuke se plantó de repente a su lado, pero Ryo no se atrevió a moverse. A Nii-san lo habían capturado, probablemente torturado, y él no lo sabía. Simplemente seguía con su vida, divirtiéndose, entrenando, mientras su hermano luchaba por volver con vida. Nadie se lo había dicho. Ryo, despierta. Sakura, despierta. Finalmente se puso de pie, pero no había ninguna urgencia en ello. Sasuke lanzó un kunai mientras Sakura se despertaba. ¿Qué carajo? Una voz molesta vino del arbusto al que Sasuke había apuntado y algo se movió en Ryo ante el sonido. ¿Shikamaru? Nara asomó la cabeza por encima del arbusto, seguido de cerca por sus compañeros. Aparecieron completamente y se acercaron a ellos. Ino se separó de ellos y se dirigió directamente hacia Sakura. ¿Por qué nos lanzas kunais? Shikamaru se rascó la nuca. ¡Qué problemático! No sabía que eras tú, fue la seca respuesta de Sasuke. Bueno, ahora ya lo sabes, dijo Nara irritadamente. ¿Cómo están? Preguntó Chouji en voz baja, mientras saboreaba una bolsa de bocadillos. 2 pergaminos del cielo, dijo Ryo con voz apagada. Esto atrajo la atención de la pareja y se quedaron mirando. Ryo se removió incómodo. Parte de la pesadez abandonó sus pensamientos, distraído de Nii-san y Kazune. Cállate la boca, Ino cerdo. Vete a morir a un agujero, frente. Como grupo, los 4 chicos se giraron para observar a las chicas que discutían. Ryo había notado que, desde que Sakura había cambiado, su rivalidad con Ino por Sasuke se había convertido en una simple discusión. Aunque su lenguaje y creatividad habían progresado a pasos agigantados, cualquiera podía notar que se divertían en esos intercambios. Él mismo no lo entendía. Una vez había visto a Ino golpear a otro genin por insultar a Sakura, solo para usar el mismo insulto un minuto después. Ino se echó su larga coleta rubia por encima del hombro. Entonces, ¿están cerca de pasar? Preguntó con frivolidad, pero sus pálidos ojos azul estaban atentos.
En realidad, sobre eso, todas las miradas se volvieron hacia Shikamaru. Metió la mano en una bolsa y sacó 2 pergaminos, ambos con el kanji de la tierra pintado. Hubo un breve momento de silencio. De ninguna manera podría ser tan fácil, dijo Sakura en voz baja y Ryo se burló. Ayer apenas lograron escapar con vida de un ataque desconocido contra Sasuke. No consideraría nada de los últimos 2 días fácil. Sus pensamientos volvieron a la imagen de un Nii-san herido, pero Chouji le impidió volver a caer en esa corriente de pensamiento. Entonces simplemente intercambiamos, ¿no? Supongo que sí. Sasuke le entregó uno y le quitó el de repuesto a Shikamaru. Los guardaron antes de que Ryo hablara por primera vez desde que había identificado a Shikamaru. Podríamos ir juntos a la torre, sugirió. La unión hace la fuerza y todo eso. Hubo una ronda de asentimientos, pero Shikamaru seguía mirándolo con extrañeza. Ryo se movió para tomar la delantera, deteniéndose cuando Shikamaru lo siguió. Me reuniré contigo en la entrada, dijo su amigo arrastrando las palabras. Ryo se encogió de hombros y partió, abriéndose paso entre ramas y hojas sueltas, atento a cualquier equipo que se acercara. Caminaron en silencio un rato. Ryo se ponía más tenso con cada mirada que Shikamaru le lanzaba. Simplemente escúpelo, joder, espetó. ¿Qué pasa? Respondió Shikamaru con calma. Ryo resopló y dio unos pasos más, antes de permitir que su forma decayera. Nos atacaron ayer, empezó en voz baja. Un tipo llamado Orochimaru. No debía estar en el examen. Era súper fuerte, más fuerte que nadie que haya visto. Nii-san apareció y lo ahuyentó. ¿Qué hacía Naruto ahí? La mirada de Shikamaru era penetrante, su mente brillante procesando la información. Pensé que estaba en una misión. Sí, se suponía que lo estaría. Ryo se encogió de hombros, pateando una hoja suelta bajo sus pies. Estaba muy herido, Shika. Había tanta sangre y tierra, y ni siquiera vi todo el daño. Él y Orochimaru hablaban como si Nii-san hubiera estado cautivo o algo así, pero alguien se habría dado cuenta, ¿no? Volvió su mirada desesperada hacia Shikamaru. Me habrían avisado si Nii-san y Kazune hubieran desaparecido, ¿verdad? Nara se quedó en silencio y a Ryo se le retorció el estómago. Tou-san ha estado raro la última semana, admitió su amigo. Pensé que era estrés por los exámenes o algo así, ya que ha estado tan ocupado. Ni siquiera ha tocado el tablero de shoji. Ryo sabía que el padre de Shikamaru y Nii-san trabajaban en estrecha colaboración. Incluso cenaban juntos y, por lo que sabía, el comandante Jounin le estaba enseñando a Nii-san a jugar shoji, como Shikamaru le había enseñado. Mencioné el nombre de Naruto una vez, solo para molestarlo, diciéndole que su pareja lo dejaba con todo el trabajo. Trabajan mucho juntos y los Jounin siguen las palabras de Naruto como si fueran de Tou-san. Ryo miró a su amigo. Nunca lo había visto reaccionar así, frunció el ceño Shikamaru. Parecía como si lo hubiera apuñalado o algo así. Él lo sabía. El padre de Shikamaru sabía que Nii-san había desaparecido, capturado y torturado en algún lugar. No se lo había dicho a Ryo. ¿Algo sobre Kazuya-san? No estaba con Nii-san, respondió en voz baja. No lo mencionaron ni nada. Otro silencio descendió sobre ellos y él se sobresaltó ligeramente cuando sintió una mano en su hombro. Terminemos con este examen y podrás ir a verlo, dijo Shikamaru con calma, pero había una tensión alrededor de sus ojos. Ryo asintió y aumentó el paso. Por una vez Nara no se quejó del ejercicio. Felicidades por aprobar el segundo examen, anunció el Hokage desde el frente de la sala. La siguiente y última parte de los exámenes Chunin de Konoha se celebrará hoy dentro de un mes, en forma de torneo. Este es el último obstáculo para sus ascensos, así que denlo todo. Ryo fulminó con la mirada al líder de la aldea. Necesitaba ir a buscar a Nii-san y Kazune. No tenía tiempo que perder. Por favor, mira el tablero para ver a tu primer oponente. Ryo apenas lo miró, captando el nombre de Iga Neji. Pasaron la segunda etapa muchos menos participantes de lo que habría imaginado. No había rastro del equipo Oto ni del equipo Kusa. Sabía lo que le había pasado al equipo de Ame. Un chico de Konoha se había retirado al principio, pero Ryo no le prestó atención. Nos vemos aquí de nuevo en un mes. Buena suerte. Ryo estaba a punto de huir cuando apareció Kashi-sensei. Ryo, Sasuke, Sakura, vengan conmigo. Kashi-sensei, no tengo tiempo, tengo que ir a... Ryo intentó discutir, pero su maestro lo interrumpió. Te llevaré con ellos, dijo rápidamente y la boca de Ryo se cerró de golpe. Él asintió y siguió inmediatamente a su padrino al hospital. Kakashi abrió la puerta. El desinfectante le quemaba la nariz y el pitido lento y constante del monitor resonaba en sus oídos.
Se quedó en el umbral un buen rato, mirando fijamente al cuerpo tendido boca abajo en la cama del hospital. Su genin lo empujó y Ryo se acomodó junto a su hermano de inmediato, agarrando con fuerza una de las manos pálidas. Sasuke era más reservado, pero ya conocía al chico lo suficiente como para percibir fácilmente la angustia que se extendía por cada rincón de su cuerpo mientras flotaba al otro lado de la cama. Sakura ya había empezado a llorar junto a Ryo, con sus grandes ojos verdes fijos en el cuerpo dormido. Dio unos pasos hacia adelante hasta que estuvo a los pies de la cama. No había visto a Naruto cuando aparentemente había atravesado la aldea como un rayo. Solo se enteró después del incidente, cuando la noticia llegó a la torre. No podía ir a verlo. Tenía que esperar a su equipo, pero la información que había conseguido no era buena. Mientras yacía entre las sábanas blancas, no había rastro de la sangre ni la suciedad que aparentemente lo cubrían de pies a cabeza. Aún tenía moretones en la cara, pero eran leves. El ninja médico había hecho un excelente trabajo al limpiarlo. Por mucho que Kakashi quisiera engañarse pensando que Naruto simplemente se levantaría y le esbozaría esa cálida sonrisa, sabía que el daño era inapreciable. Sus mejillas estaban más hundidas de lo que recordaba, e incluso con los tubos de oxígeno conectados a la nariz, respiraba superficialmente. Los puños de Kakashi se apretaban con cada traqueteo ocasional. Nunca había visto al hombre tan pálido. El sudor le perlaba la frente, aunque Kakashi estaba seguro de que tenía las manos frías. No sabía quién le había hecho esto, pero si alguna vez las tocaba, lamentaría el día que vinieron a este mundo. Hacía tiempo que había dejado de referirse a Naruto como el hijo de Minato-sensei. Apenas lo asociaba con él, a diferencia de Ryo. Naruto era su amigo ante todo. Le había costado tanto dejar de pensar que debía cuidar del mayor de los Uzumaki, que como el mayor de la familia, era su responsabilidad cuidarlos. Por fin habían llegado a un punto en el que se valoraban no por las conexiones que compartían, sino por quienes eran como personas. Siempre que Kakashi necesitaba honestidad y consejo, Naruto era el primero en acudir a su mente. Sabía que si Naruto necesitaba apoyo, recurriría primero a Kakashi. Eran iguales. Desde que Ryo se convirtió en su alumno, se había producido un cambio. Antes, era mucho más cercano a su ahijado, y solo veía a Naruto en relación con Ryo. Ahora, intentaba tratar a sus tres genin por igual. Esta posición de autoridad sobre su ahijado había cambiado la dinámica. Aunque Kakashi seguiría dando la vida por el niño, descubrió que era más fácil ser él mismo con el mayor de los Uzumaki. No tenía que fingir que sabía lo que hacía. Aquella noche en la cima del monumento al Hokage lo había ayudado a superar muchas veces cuando empezó a entrar en pánico por la forma en que estaba enseñando al equipo 7. ¿Qué diría Naruto ahora? ¿Cómo se aseguraría de que cada niño recibiera el entrenamiento necesario? ¿Estaría bien? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el chirrido de unas ruedas y se giró para ver a un par de enfermeras empujando otra cama a la habitación. Abrió los ojos de par en par al ver al ocupante y Sakura se alejó corriendo del lado de Naruto, aferrándose a la mano de Kazuya con un grito ahogado. Su mirada se fijó en Ryo y la desesperación aplastante en el rostro de su ahijado casi lo destrozó. Naruto. Kazuya. Genma irrumpió en la habitación, con Ana pisándole los talones, y se detuvo en medio, jadeando con fuerza. Sus grandes ojos marrones se movían rápidamente entre las dos camas. Kakashi no recordaba si alguna vez lo había visto tan angustiado. Quizá después del ataque del Kibi, pero ese período de tiempo era borroso. Era sorprendente. Genma era el Jounin más tranquilo que Kakashi conocía. Siempre podía confiar en que Genma mantendría la calma en una crisis. Su pañuelo estaba atado de forma desordenada e incluso su sembón faltaba. Ana tenía el pelo revuelto y el chaleco de Chunin se le caía de los hombros. Obviamente, habían corrido hasta allí en cuanto lo oyeron. Genma se volvió hacia Kakashi. ¿Qué carajo pasó? Kakashi solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Oyó un pequeño ruido y se giró hacia la puerta abierta para ver una cabeza asomar por la esquina. El hombre entró en la habitación y Kakashi miró su bata blanca y su portapapeles. ¿Por fin obtenían respuestas? Notó el Yakushi Sensei de Genma. ¿Cómo se conocían? El hombre delgado observó la habitación y comenzó a hablar. ¿Ustedes son familia y amigos de Uzumaki Naruto y Arai Kazuya? Dijo con calma. Soy su hermano. Es mi tutor, mi estudiante y mi mejor amigo. Las voces se superponían mientras todos hablaban y el doctor levantó una mano para silenciarlos. No puedo contarte todo, suspiró. Naruto-kun puso a Kazuya Sensei como su contacto de emergencia y viceversa, pero en este caso puedo contarte un poco sobre su condición.
Si quieres saberlo todo, tendrás que hablar con los chicos. Se oyeron murmullos en la habitación al oír más golpes en la puerta. Yakushi-sensei se giró y habló por la rendija de la puerta, cerrándola silenciosamente al terminar y echando el cerrojo. Hay más gente que quiere visitarnos, sonrió con tristeza. Por ahora, solo les daré esta información a ustedes. Depende de ustedes qué compartir con el resto de Konoha, pero por favor, tengan en cuenta lo que Naruto-kun y Kazuya-sensei desearían. Golpeó el portapapeles mientras ordenaba sus pensamientos y se subió aún más las gafas con montura metálica a la nariz. Kazuya-sensei lleva más de una semana inconsciente, comenzó. Sufrió heridas leves, que ya han sanado, durante un altercado, pero debido a algo en su organismo que no hemos podido identificar, no ha recuperado la consciencia. Quizás tengamos que intubarle pronto, pero es un procedimiento relativamente sencillo. Continuó rápidamente antes de que alguien pudiera hablar. Naruto-kun resultó herido en el mismo altercado y fue hecho prisionero. Está deshidratado, hambriento y privado de sueño, con algunas heridas causadas por un golpe contundente y un kunai. También está el agotamiento de chakra y el uso excesivo de píldoras de soldado, pero logramos extraer la mayoría de las píldoras sobrantes de su organismo antes de que se absorbieran por completo. Sonrió tranquilizadoramente. Aunque todo eso suene mal, se pondrá bien. Puede que tarde unos días en despertar, necesita reponer su chakra, pero después de un par de semanas de observación y descanso, incluso podrá irse a casa. Algo en el pecho de Kakashi se aflojó ante las últimas palabras del doctor. Sabía mejor que nadie que algunas misiones requerían mucha menos comida y sueño de lo que se consideraría saludable. Era algo que él mismo había experimentado. Aunque desagradable, no era difícil recuperarse, sobre todo si había pasado menos de un mes. Probablemente le sonó peor al genin, que nunca antes había tenido que llegar a tales extremos. El caso de Kazuya era más preocupante, aunque el de Naruto fuera más dramático. ¿Pero van a estar bien?, dijo una pequeña voz. Yakushi-sensei se giró para sonreírle amablemente a Ryo. Los vamos a cuidar muy bien, prometió. Ambos también significan mucho para nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva Kazune aquí? La pregunta fue simple. Después de un momento de silencio, el médico miró hacia otro lado. Eso es algo que no puedo responder. Dicho esto, el hombre salió de la habitación y se sumió en un profundo silencio mientras procesaban la nueva información. Se sobresaltaron cuando Genma aplaudió. Van a estar bien, sonrió, y Kakashi notó que aún no había repuesto su senbon. ¿Ya pensaste qué harás el resto del mes? Naruto se pondría furioso si pensara que te está frenando, y Kazuya tampoco lo aprobaría. Kakashi parpadeó. Ni siquiera había pensado en eso todavía. Estaba tan absorto en el bienestar de Naruto que ni siquiera se había parado a pensar que todo su equipo había llegado a la ronda final. Una chispa de orgullo brilló bajo la preocupación, aún presente, que sentía por los hombres que yacían en las camas. Agradecía a Genma por intentar ayudarlos a avanzar. Siempre era mucho mejor en eso de lo que Kakashi jamás podría aspirar a ser. Genma, ¿me estás ofreciendo? Bromeó a medias, intentando proyectar una sensación de normalidad para su genin. «¿Puedo ayudar?», dijo Ana, dando un paso al frente y cruzando sus brazos musculosos. «Puedo entrenar a Sakura. Necesita ayuda física. Esa era mi especialidad en el equipo». Observó a su alumna mientras ésta miraba fijamente el rostro dormido de Kazuya. Ella asintió, alzando la vista con una determinación que él no le había visto antes. «Quiero eso», dijo con firmeza, con solo un ligero temblor en sus palabras. «Quiero contarle a Kazuya-sensei mis victorias cuando despierte. Tengo que hacerlo sentir orgulloso. Asegurarme de que se despierte con algo feliz». Ana sonrió. «Suena como un buen plan, cachorro». «Kashi-sensei, tienes que ayudar a Sasuke con su Sharingan», interrumpió Ryo, con la misma determinación que su compañero. «Puedo ir con Genma». «Sakura tiene razón. Tenemos que asegurarnos de que Nii-san y Kazune despierten con buenas noticias, lo que significa que debemos hacernos mucho más fuertes. No podemos dejar que se preocupen por nosotros». La mirada de Kakashi se posó en su último genin y Sasuke asintió bruscamente. Su sonrisa quedaba oculta por la máscara, pero Kakashi estaba orgulloso de lo lejos que había llegado su equipo. No se estaban desmoronando ante esto. Al contrario, estaban creciendo. Naruto y Kazuya hicieron un excelente trabajo con ellos. Se alegró de haberlos nominado para el examen. Aplaudió, sonriendo con los ojos. «Entonces vamos a hacerlos sentir orgullosos», dijo, con la intención de estar a la altura de esas palabras tanto como su genin.
Kakashi no sabía qué haría si Naruto muriera. No creía poder soportar la pérdida de otro de sus seres queridos. Pero fue el propio Naruto quien lo ayudó a superar la muerte de su equipo. No lo admitiría en voz alta, pero también apreciaba a estos genin. Lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que los niños que Naruto y Kazuya amaban más que a nada en el mundo fueran lo suficientemente fuertes para afrontar cualquier desafío. De esa manera podría enfrentar a Naruto con orgullo cuando el joven finalmente abriera los ojos. Un pitido rítmico y familiar se abrió paso lentamente a través de la niebla y Naruto se esforzó por recordar dónde lo había oído antes. No estaba seguro de qué había estado haciendo antes. Ni siquiera estaba seguro de que le importara. Estaba tan cansado. El pitido persistía y Naruto frunció el ceño, sintiendo algo en la nariz que no debía estar allí. La sensación era tan extraña que intentó ver qué pasaba, a pesar de lo pesados que sentía los párpados. La brillante luz blanca le quemó los ojos y los cerró con fuerza. La sensación comenzó a regresar a otras partes de su cuerpo y supo que esta vez no volvería a dormirse. Naruto abrió los ojos un poco, intentando adaptarse a la luz. Poco a poco, la habitación se fue atenuando hasta alcanzar una luminosidad más aceptable y pudo empezar a distinguir su entorno. El picor de las sábanas rígidas le rozaba la piel y, al mover los dedos a modo de prueba, sintió algo atascado bajo la piel. Dirigió la mirada hacia la voz y vio a un Shikaku exhausto. El hombre estaba al borde del asiento, con la preocupación dibujada en su expresión cansada. Naruto abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. La sequedad aguda en su garganta le provocó una tos que lo hizo perder el equilibrio, encorvándose sobre las sábanas blancas y amontonadas. Sintió una mano cálida en la espalda y un vaso de agua apareció frente a él. Chupó con avidez la pajita y casi suspiró de alivio cuando el ardor desapareció de su garganta. Se desplomó sobre las almohadas, jadeando levemente. Levantó un brazo pesado y finalmente vio lo que tenía clavado en el brazo, una vía intravenosa. Al tocarse lentamente la sonda en la nariz, le vinieron a la mente las palabras sonda de oxígeno. Estaba en el hospital. ¿Por qué estaba en el hospital? Sasuke está bien, Naruto miró a Nara. Orochimaru no puede atraparlo. Todo está bien. Llamé al médico. Vas a estar bien. Naruto lo miró con la mirada perdida. ¿Por qué Sasuke no estaría bien? Sentía algo en el fondo de su mente que le decía algo, pero estaba tan cansado. No podía pensar en ese momento. Solo quería volver a dormir. Y así lo hizo. El pitido regresó, pero esta vez la niebla se había disipado y no tuvo problemas para abrir los ojos, cauteloso ante la luz brillante. Giró la cabeza y, efectivamente, Shikaku estaba sentado junto a su cama, leyendo algo en su regazo. Su chakra le reconfortaba. «Shikaku», dijo con voz ronca. Nara saltó y el libro cayó al suelo mientras él se giraba y lo miraba con los ojos muy abiertos. «Naruto». «Sasuke», continuó. «¿Dónde está?» «Está bien», lo tranquilizó Shikaku, demasiado rápido como para confundirlo con su habitual letargo. Expulsaste a Orochimaru de la aldea y un equipo Anbu lo ha estado siguiendo desde entonces. Todos están bien. Naruto asintió, empezando por fin a observar la habitación a su alrededor. Abrió los ojos de par en par al ver la explosión de color que lo pilló desprevenido. Había flores por todas partes. De todos los tipos y colores, y jarrones esparcidos por la habitación de una forma que era a la vez aleatoria y coherente. Cestas llenas de otras cosas, en una de ellas vio un kunai, estaban amontonadas en la esquina justo enfrente de su cama. Se giró para mirar a Shikaku con el rostro confundido. «Eres muy popular», rió Shikaku, acomodándose finalmente en la silla. «Estoy seguro de que medio pueblo les ha dejado algo». Flores Yamanaka se agotó. Naruto miró la otra señal que había percibido y se incorporó de golpe en su asiento al ver el rostro dormido de su mejor amigo. Escapó. Se suponía que estaría bien. ¿Por qué estaba allí? No encuentran la causa, dijo Shikaku en voz baja. Es algún tipo de veneno. Naruto sabía que no debía intentar ponerse de pie, pero la angustia lo invadía en oleadas. Kazuya debía estar bien. Volvió la cabeza hacia Nara, haciendo una ligera mueca ante el brusco movimiento. Una tos le invadió y se apoyó la cara en el codo, intentando controlarla. Finalmente se calmó y pudo formular su pregunta. ¿Qué pasó? Encontraron a Kazuya aproximadamente una semana antes de que aparecieras tú. Calculamos que estuviste desaparecido unos 8 días. El hombre se frotó las sienes. Hemos enviado equipos Anbu buscándote por todas partes. Encontramos a Kazuya y 19 cuerpos en otro claro, lo cual asumimos que fue obra tuya.
Nos tendieron una emboscada, intervino Naruto en voz baja. Oto me abrumó con su número. Ya lo supusimos. No tenía ni Taiate, así que no sabíamos que Otogakure era responsable hasta que apareciste. Arrestamos al equipo Genin en el bosque, pero no sabían nada. Simplemente les ordenaron que pusieran a prueba a Sasuke tendiéndole una emboscada a su equipo. Su Jounin Sensei huyó casi al mismo tiempo que Orochimaru. Eso es prácticamente todo lo que tenemos, así que tendrás que completar lo que falta en tu informe. Naruto asintió y miró a Kazuya. El médico está en camino, dijo Shikaku con tristeza. Él podrá contarte más sobre el estado de Kazuya. Naruto suspiró y cerró los ojos mientras intentaba calmar el pánico inicial. Descubriría qué le pasaba a su mejor amigo. Hasta entonces, tenía que encontrar algo que lo distrajera. ¿Dónde está el equipo 7? La razón por la que tus hijos no están pegados a tu lado es porque están entrenando para la parte final de los exámenes Chunin. La expresión de Shikaku se suavizó. Tenemos una especie de rotación tácita, así que habrá alguien aquí cuando despiertes. Todos vienen al menos una vez al día. Deduje que estaban decididos a mostrarte su progreso cuando despertaras. Ha pasado como una semana desde que te desmayaste, así que no te has perdido los combates. Naruto sonrió. Estaba tan contento. Lo último que hubiera querido era que perdieran el tiempo esperando a que despertara. ¿Quién los entrena? Preguntó con curiosidad, recostándose en las almohadas mientras miraba fijamente a Kazuya. Kakashi tiene a Sasuke, Ana tiene a Sakura y Genma tiene a Ryo. ¿Genma con Ryo? Repitió Naruto. La pareja lo sorprendió un poco. Aunque se conocían bastante bien, no era una combinación de entrenamiento que Naruto hubiera considerado jamás. Tenían estilos muy diferentes. Eso será toda una experiencia para él. En efecto. Shikaku rió entre dientes. Parte de la tensión finalmente abandonó su cuerpo. La mirada de Naruto se dirigió a la ventana cuando una firma flotó brevemente fuera de ella. Se desvaneció tan rápido como apareció. ¿Por qué andan los Anbu merodeando por ahí? Preguntó lentamente, arqueando una ceja hacia Shikaku. Orochimaru ni siquiera está en la aldea y no me persigue. Shikaku lo miró fijamente un buen rato antes de reír entre dientes, negando con la cabeza y sonriendo. Naruto no estaba seguro de lo que había dicho, pero se alegró de borrar algunas de las líneas de tensión del rostro del hombre. Se suponía que Shikaku era el relajado y casi perezoso del equipo. No le sentaba bien el estrés. Han estado rondando por ahí desde que llegaste, respondió el Nara divertido. Estoy casi seguro de que tienen su propia rotación. Están preocupados por ti. Tenía la impresión de que a los Anbu en general no les caía bien, frunció el ceño Naruto. Siempre están molestos conmigo. Porque no pueden esconderse de ti, explicó Shikaku. Te respetan mucho, incluso diría que te tienen cariño. Eres el único shinobi que conozco capaz de encontrar a un Anbu que intenta no ser encontrado. Sin duda, el único que entablaría conversaciones informales con ellos como si fueran parte de las fuerzas regulares. Naruto se sonrojó al recorrer con la mirada las cestas y flores esparcidas por la habitación. Conocía a la mayoría de la aldea, pues había trabajado con casi todos, pero no creía haber dejado una impresión tan profunda como para justificar esto. Su mirada finalmente se posó en la cesta más grande y soltó un bufido. Shikaku la miró y sonrió. Ese es del equipo de la mesa de asignación de misiones. Me conocen demasiado bien, rió Naruto entre dientes, mientras observaba la gran pila de tazas de ramen instantáneo en la canasta bellamente tejida. Otra tos se abrió paso entre sus pulmones y Naruto se inclinó, intentando apartar la obstrucción que sentía en la garganta. Finalmente logró moverla y agarró una taza del costado, escupiendo el gran trozo de moco verde con vetas rojas. Hizo una mueca. Parecía otra infección pulmonar. Miró hacia la puerta justo antes de que se abriera, dejando entrar a Yakushi-sensei. Por fin obtendría respuestas sobre su amigo. Tenía que haber alguna manera de ayudarlo. Jiraiya caminaba por el pasillo blanco y estéril, intentando ensayar lo que iba a decir. No había visto a su ahijado en más de 9 años. Ya tenía casi 16, muy lejos del decidido Jiraiya de 6 años que recordaba. Se preguntó cuánto habría cambiado Naruto. Había planeado regresar antes. En cambio, se dejó absorber por su red de información. Se repetía a sí mismo que no era el momento adecuado, que no era la oportunidad adecuada para regresar. Sabía que estaba eludiendo su responsabilidad. Pensar en la reacción de Minato si seguía vivo y descubría que Jiraiya había dejado a sus hijos pequeños a su suerte y lo mantenía despierto por las noches.
Sarutobi Sensei lo había llamado para que lo ayudara a lidiar con Orochimaru, y Jiraiya sabía que ya no podía huir. Lo había dejado pasar demasiado tiempo. Sin embargo, sabía que el chico era fuerte. Su entrada en el libro de Bingo hablaba por sí sola, y la incorporación del Finjutsu había sido una sorpresa. No estaba seguro de hasta dónde habría llegado el chico sin un maestro, pero sentía curiosidad por descubrir de qué era capaz. Podría transmitirle parte de su propio conocimiento del Finjutsu. Tal vez finalmente convertirse en su padrino de alguna manera. Le había dejado al chico sellos de una mano para que siguiera adelante, pero sabía que era una ofrenda lamentable. Finalmente llegó a la puerta y respiró hondo. Inmediatamente la abrió, sonriendo ampliamente y haciendo una pose. El gran Jiraiya-sama ha llegado. Anunció. Siéntanse libres de inclinarse y cantar mis alabanzas. Mantuvo la pose un momento, pero al prolongarse el silencio, miró a la figura sentada en la cama. Abrió los ojos de par en par. No podía ser Naruto. El hombre estaba sentado con las piernas cruzadas en medio de la cama, con las sábanas blancas arrugadas bajo él. La mitad superior de su vibrante cabello rojo estaba recogida en un moño, mientras que el resto caía sobre sus hombros en suaves ondas. Jiraiya apenas podía ver la cicatriz que había desfigurado el rostro del niño la última vez que lo vio. Una fina línea plateada era todo lo que quedaba. Vestido con pantalones negros de shinobi holgados y una túnica corta sin mangas atada holgadamente a la cintura, Jiraiya podía ver los sellos que se había tatuado en el brazo del niño, aunque había modificaciones que definitivamente no había añadido. Más sellos asomaban por detrás de su bata blanca de hospital, pero Jiraiya no podía determinar qué eran desde ese ángulo. Estaba rodeado de al menos una docena de pergaminos y libros abiertos en páginas aparentemente al azar, y tenía un cuaderno desordenado en las manos. Solo podía ver un par de palabras, pero parecían ser sobre venenos. Tenía una vía intravenosa conectada a su brazo sin tatuajes y una línea de oxígeno en la nariz, con los tubos metidos detrás de las orejas. Unos ojos azules idénticos a los de Minato lo observaban desde un rostro anguloso. Había perdido toda la grasa de su infancia. Era difícil saberlo sentado, pero parecía alto. Su esbelta figura era casi puro músculo. El pelirrojo inclinó la cabeza. ¿Jiraiya? ¿Gaki? Naruto frunció el ceño. Creo que ya no me hace gracia ese apodo, ¿no? Jiraiya hizo una pausa. Su ahijado no parecía feliz de verlo. Me alegra ver que por fin has aprendido algo de respeto, ¿eh? Intentó bromear. ¿Se acabó Ero Sennin, eh? Naruto levantó una ceja roja. No creo que estemos lo suficientemente familiarizados como para usar apodos. Jiraiya se tambaleó mientras Naruto volvía la mirada a su cuaderno. Si bien no esperaba encontrarse con el mismo niño de 6 años que había dejado, tampoco estaba preparado para una hostilidad abierta. ¿Qué haces aquí, Jiraiya? Naruto ni siquiera lo miró. No volverías a Konoha por capricho. Tal vez escuché que mi ahijado estaba herido y regresó rápidamente. Esa respuesta pareció empeorar las cosas ya que la mirada de Naruto se volvió fría y finalmente volvió a mirarlo. Me han hospitalizado varias veces desde que tenía 6 años. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Jiraiya intentó contener el pánico creciente mientras Naruto lo observaba con atención. No quedaba nada de aquel niño de 6 años. ¿Qué había pasado? Algo hizo clic en los ojos azules de Naruto y Jiraiya tuvo que tragarse un nudo en la garganta. Era la misma mirada que Minato solía poner cuando descubría algo. Okage-sama te llamó para que te encargaras de Orochimaru, ¿verdad? Naruto entrecerró los ojos. Esa es la única razón que se me ocurre. Le preocupa que Orochimaru no se haya rendido del todo. Si alguien lo supiera, sería su antiguo maestro, y si hubiera alguien mejor preparado para lidiar con él, ese sería su compañero de equipo. ¿Qué le pasó a Jiji? Jiraiya no pudo evitar preguntar. Naruto se burló y bruscamente empujó un poco de su cabello hacia atrás sobre su hombro. Las cosas han cambiado en los últimos 10 años, Jiraiya, se burló. Sé que en realidad no te importa, pero quizá te sorprenda saber que la gente cambia, así que deja de mirarme como si hubiera matado a tu ahijado y ocupado su lugar. Naruto, ¡no! Naruto cerró de golpe su cuaderno. No puedes volver después de abandonarnos a Ryo y a mí durante 10 años y fingir que todo está bien. No somos cercanos, no somos amigos, no somos familia. No te necesito y no tienes nada que ofrecerme que pueda compensar el habernos dado la espalda. Jiraiya solo pudo abrir y cerrar la boca en silencio mientras Naruto continuaba, la rabia ardía en sus ojos y su cuerpo temblaba. ¿Sabes por lo que he pasado?
Tuve que superar la academia, en desventaja respecto a los demás, mientras me aseguraba de que los aldeanos no lastimaran a Ryo. Tuve que criar a ese niño desde que nació y, desde los 7 años, tuve que hacerlo sola. Sin fondo para huérfanos, sin plan B, sin nada. Solo Kazuya y yo intentábamos desesperadamente alcanzar los rangos de necesarios para mantenernos. Luego adopté a Sasuke, y después Sakura y yo ascendimos, y tengo que proporcionarles sellos a todos mientras me siento fatal. Hubo tantos días que me sentía sin aliento. La respiración de Naruto se estaba volviendo entrecortada. Tenía que ser mi propio padre, tutor y profesor de Finjutsu. Debo asegurarme de que los niños coman, que Momo esté bien paseada, que el escritorio funcione correctamente, que la barrera alrededor de la aldea se mantenga, que se mantenga la paz entre los departamentos, que nadie entre en la aldea sin autorización, que los Zanbu reciban entrenamiento en sigilo. Crecí, Jiraiya, porque no tenía elección. Nadie podía darme la libertad de ser un niño. Esa oportunidad murió cuando mis padres lo hicieron. Se secó con fuerza algunas lágrimas rebeldes. Ni siquiera habría pedido mucho. Quizás vigilar a Ryo cuando los Inuzuka no pudieron, tal vez algunos consejos para aprender Finjutsu. Diablos, habría llevado a alguien con quien hablar que conociera a mis padres. Kakashi también la cagó como padrino de Ryo, pero ¿sabes qué? Lo está intentando. Lleva casi 5 años compensándolo. Estuvo ahí. Ahora puedo confiar en él. Ni siquiera has enviado una carta. Jiraiya tenía la boca seca. Era mucho peor de lo que jamás había imaginado. ¿Qué demonios había pasado? Se suponía que Naruto no debería haber sufrido tanto. ¿Dónde estaba su apoyo en la aldea? No te necesito, Jiraiya, dijo Naruto en voz baja, y su voz fue más dolorosa que la furia de hacía un momento. Tengo gente que se preocupa por mí, gente con la que puedo contar. Joder, mira a tu alrededor, tengo una aldea entera. Jiraiya observó la variedad de flores brillantes que cubrían cada superficie antes de volver su atención a la pelirroja. Te respeto como shinobi de Konoha y jamás intentaré complicarte la vida más de lo necesario, suspiró Naruto. Pero no me tratarás como a un ahijado ni como a un familiar. No me visitarás ni te acercarás a mis hijos. ¿Entiendes? Se acabó. Jiraiya asintió rápidamente y salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Su corpulento cuerpo se desplomó contra la madera mientras se le cerraba la garganta. Había fracasado total y completamente. Nunca podría enfrentarse a Minato ni a Kushina en el más allá. No sabía qué esperar. Sarutobi-sensei siempre lo trataba igual, sin importar cuánto tiempo estuviera fuera de la aldea. Eso no aplicaba automáticamente a su ahijado. La había jodido por completo. Iba a ofrecerle a Naruto el contrato de invocación de sapos, pero sabía que el pelirrojo no lo aceptaría, no de él. Iba a ofrecerle algunos consejos de Finjutsu, tal vez incluso enseñarle algunas cosas. Por fin iba a poder conocer a Norio. Todo se había derrumbado a su alrededor. Se incorporó y comenzó a caminar por el pasillo del hospital. Sarutobi-sensei podría tener algunas respuestas sobre lo que le había sucedido a Naruto. Incluso con él fuera de la aldea, no había razón para que su ahijado tuviera que asumir tanta responsabilidad a tan temprana edad. Podría rescatar algo de esto. El niño no lo había perdido para siempre. No pudo ser. Naruto tamborileaba con impaciencia sobre las páginas del libro de texto en su regazo. Se suponía que le darían el alta en cualquier momento, pero Yakushi-sensei se estaba tomando su tiempo. Cada vez que preguntaba, el hombre decía solo unos días más. Naruto había llegado a odiar esas palabras. Sabía que no debía irse en contra de la recomendación médica. Al menos 8 personas estarían listas para escoltarlo de regreso de inmediato, así que estaba atrapado allí. Había estado dormido durante una semana y había estado atrapado allí otras 2 y media. La infección pulmonar había sido bastante grave, pero la había superado la semana pasada. Incluso llegó a decir que nunca se había sentido mejor. Hacía tiempo que la tos no remitía tanto. También logró deshacerse de la vía intravenosa y el tubo de oxígeno casi al mismo tiempo. Yakushi-sensei se alegró de anunciar que este incidente tampoco tendría consecuencias a largo plazo. Recibió muchas visitas cuando logró contener la locura por un corto tiempo. Recibía actualizaciones diarias sobre el entrenamiento de sus hijos y Ana llevaba a Momo a escondidas al menos 2 veces al día para verlo. Estaba bastante seguro de que las enfermeras ignoraban al perro porque era imposible que no lo supieran. De todas formas, estaba agradecido. Shikaku finalmente había logrado que alcanzara un nivel aceptable de shoji y Shikamaru venía a ponerlo a prueba de vez en cuando, con Chouji acompañándolo con bocadillos que siempre le ofrecía.
Ryo y Sasuke finalmente habían dejado de mirarlo como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Al menos una persona de la recepción vino a informarle. Shikaku se enteró la semana pasada y rápidamente les prohibió a todos las visitas. Al parecer, estaba en una zona de exclusión laboral. Yakushi-sensei y el jefe de Nara se habían aliado para atacarlo, así que solo podía preguntarse por el montón de trabajo que le esperaba. Estaba feliz de recibir a todas estas visitas, aunque detestaba que lo vieran en una posición tan vulnerable. Había algo diferente en los ojos de quienes conocían su condición. Aunque se estaba recuperando del secuestro, sabía que veían algo más al mirarlo. Realmente lo odiaba. Cuanto antes saliera de allí y volviera a la normalidad, mejor. Miró a Kazuya. Incluso si le dieran de baja, probablemente seguiría pasando la mayor parte del tiempo allí. La única diferencia era que podía conseguir sus propios libros de la biblioteca. Estar atrapado allí al menos le daba la oportunidad de cuidar de su compañero. La puerta de su habitación se abrió y a Naruto se le encogió el estómago al pensar en el regreso de Jiraiya. No pretendía atacar así al Sannin, pero todo le salió de golpe. Había dicho cada palabra en serio, pero no le gustaba gritarle a la gente, sin importar quién fuera. Lo hacía sentir hipócrita después de todas sus conversaciones con Ryo sobre el mismo tema. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro cuando Gaara entró en la habitación, seguido de cerca por sus dos hermanos. Gaara lo saludó alegremente. «Te ves genial. ¿Cómo estás?» El pelirrojo se veía mucho mejor. Las ojeras aún eran prominentes, pero su rostro no reflejaba tensión. Irradiaba un aura de calma y satisfacción, y Naruto se alegró de verla. Parecía incluso haber estado durmiendo. Llevaba una enorme calabaza atada a la espalda y vestía igual que cuando se conocieron en Suna. «Estoy bien, Naruto-san», dijo el chico en voz baja y tranquila. «Creo que deberíamos preocuparnos más por ti». «Por favor, Gaara, deja de usar el san», dijo con un gesto de desdén. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me niego a responder a eso de ahora en adelante». Sonrió mientras Gaara resoplaba levemente. Había logrado conocer un poco al niño gracias a sus cartas mensuales. Si bien era de pocas palabras, era inteligente y reflexivo. Cuando hablaba o escribía, escogía las palabras con cuidado y todas con una razón. Con Gaara no había desperdicio alguno. Era muy diferente del estilo divagatorio de Naruto. Había desarrollado una versión más concisa para el trabajo, pero en el fondo, le encantaba hablar. «¿Cómo están, Temari, Kankuro?», les dijo, girándose. «¿Se mantienen alejados de los problemas?» «Más que tú, al parecer», dijo Temari cruzándose de brazos. «Esperábamos una bienvenida, pero nos enteramos de que has estado hospitalizada todo este tiempo». «Sí, siento no haberte dado la bienvenida que te prometí», se disculpó, esperando que Gaara lo entendiera. «Te prometo que la próxima vez que vengas a Konoha te quedarás conmigo y tendremos un gran festín». «Todo listo». Gaara asintió y Naruto se relajó. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Kankuro con brusquedad, mirando por encima del hombro de Temari. Parecía más torpe que sus hermanos, pero Naruto estaba seguro de que era solo por la falta de familiaridad. Había estado intercambiando cartas con Gaara y Temari le había enseñado Futón. No había tenido muchas oportunidades en Suna de hablar con el hermano mediano, pero esperaba que eso cambiara algún día. Un libro de venenos. Levantó el libro para mostrarles la portada. «No entiendo casi nada, pero Kazno despierta. Tenemos que encontrar el veneno pronto, así que todos a trabajar». Asintió hacia la figura de su mejor amigo, que yacía boca abajo. Se había pasado la mayor parte del tiempo despierto, atrapado en su cama de hospital, leyendo sobre venenos. Habían leído tanto. No entendía cómo sus amigos conseguían saber tanto sobre ellos. Su idea inicial había sido un sello que se adhería a la piel y cambiaba de color según el veneno, pero había demasiadas posibilidades como para que fuera viable. Luego intentó reducir las posibilidades identificando solo la base del veneno, como la planta de origen, pero eso tampoco funcionó. Así que terminó revisando todos los libros de texto que pudo convencer a la gente para que lo trajeran e intentando relacionar los síntomas de Kazuya con lo que encontró. No hacía falta ser un ninja médico para saber que no era bueno que alguien estuviera en coma inducido por veneno. Ya había pasado más de un mes. Todo lo que Naruto había leído decía que eso no era bueno, solo que en una jerga innecesariamente compleja. ¿Cuáles son sus síntomas?, respondió Kankuro, alejándose para pararse junto a la cama de Kazuya. Principalmente el coma, respondió Naruto, con voz apagada, mientras miraba el rostro de su mejor amigo.
Dijeron algo sobre su equilibrio electrolítico la última vez que lo revisaron y que su hígado no producía enzimas como debería. Eso le está espesando la sangre, así que le están dando anticoagulantes, pero eso está afectando su bazo. Yakushi-sensei lo describió como una falla lenta y multisistémica. No se le había escapado la similitud de ese diagnóstico con su propia condición. ¿Su sangre ha cambiado de color? Naruto se sentó más derecho. La última vez que le sacaron sangre, hace 3 días, Katsumi juró que se estaba poniendo verde. Me dijo que tenía algo que ver con el azufre en la sangre, pero no lo entendí bien, respondió rápidamente. ¿Cómo lo supiste? Kankuro mantuvo sus ojos marrones fijos en Kazuya por un momento más antes de volver a mirar a Naruto, la pintura facial púrpura oscurecía la mayor parte de su expresión. Lo reconozco, dijo. No lo encontrarás en ningún libro de texto. Ni siquiera oirías hablar de él fuera de Suna. Su conocimiento se transmite de boca en boca entre unos pocos expertos en venenos de la aldea. Yo solo oí hablar de él cuando me convertí en genin. Ni siquiera sé cómo Kazuya pudo infectarse. Ni siquiera el hospital de Suna guarda muestras en sus archivos. Es muy raro. Por primera vez desde que se despertó en el hospital, la esperanza comenzó a florecer en el pecho de Naruto. ¿Puedes curarlo? Un tenso silencio cayó sobre la habitación. Tenemos el antídoto en el archivo, pero solo hay una dosis, admitió Kankuro. Tarda aproximadamente 1 año en fabricarse con ingredientes raros. Si Kazuya lo contrae, si alguien se infecta el año que viene, no lo fabricará. No me importa lo que cueste, Naruto saltó de la cama mientras miraba fijamente a Kankuro a los ojos. Daría lo que fuera para que estuviera bien. Es mi hermano, no puedo perderlo. No tengo el poder para tomar esa decisión, respondió Kankuro, y Naruto pudo escuchar la impotencia en su voz. Si lo pido, lo enviarán. Miró desesperadamente a Gaara. Enviaré un halcón. Considera nuestra deuda saldada con esto, dijo Temari con un brillo en los ojos. Ayudaste a Gaara, así que nosotros ayudaremos a Kazuya. Podemos cubrirte, Kankuro, cuando regresemos. Naruto sintió las lágrimas en los ojos y los abrazó con fuerza. Miró por encima del hombro y agarró al titiritero, atrayendo a los hermanos de la arena hacia su pecho. Gracias, susurró. No iba a perder a su primer amigo. Kazuya por fin estaría bien. Todo por fin estaría bien. Kazuya gimió al oír el pitido del despertador resonar en su cabeza. No lo necesitaba, estaba exhausto. Al menos podría dormir un poco más de vez en cuando. Extendió la mano para apagarlo, pero no se movió. Frunció el ceño. Sentía todas sus extremidades como plomo. Su cuerpo simplemente no le obedecía. Abrió los ojos y parpadeó bruscamente mientras la luz blanca le quemaba los ojos. No recordaba que su habitación recibiera tanta luz natural. Su ventana era demasiado pequeña para eso. ¿Estaba en la cama de otra persona? Eso sí ocurría con la suficiente frecuencia como para tener sentido. El pitido continuó y gimió, intentando abrir los ojos de nuevo. Estaba borroso, pero empezó a distinguir algunas formas. Definitivamente estaba en una cama. Él también la reconoció, pero no estaba seguro de haberla visto alguna vez desde ese ángulo. Se giró hacia el pitido, pero incluso un movimiento de cabeza tan leve le costaba. Tuvo que tomarse un momento para adaptarse a la repentina pérdida de energía antes de poder inspeccionar lo que en realidad no era un despertador. Era un monitor cardíaco. ¿Por qué alguien tendría un monitor cardíaco en su habitación? Sentía que se perdía algo importante, pero su mente seguía nublada. Le costaba concentrarse en un solo pensamiento. Creyó oír algo y ajustó la cabeza para mirar hacia otro lado, arrepintiéndose casi de inmediato al cerrar los ojos. ¿Qué le pasaba hoy? Se escuchó ese sonido otra vez. ¿Qué era? Me sonaba tan familiar. Kaz abrió los ojos y vio a una pelirroja de pie junto a él, con sus frenéticos ojos azules mucho más cerca de lo que esperaba. ¿Por qué estaba Naruto allí? ¿Qué hacían antes de esto? Kazuya. Kazuya abrió la boca para decirle a su amigo que estaba bien, pero ni siquiera al abrirla salió nada. Tenía la garganta demasiado seca. Más aún, le costaba moverse. Era como si estuviera oxidada, pero ¿cómo pudo haber pasado eso de la noche a la mañana? También le dolía, como si le hubieran metido algo. Está bien, no necesitas hablar, le sonrió Naruto mientras se dejaba caer en su asiento. Lo que importa es que estás despierto. Kazuya hizo todo lo posible por transmitirle un obvio a su compañero a pesar de su limitada capacidad. ¿Por qué no despertaba? ¿Tendría esto algo que ver con lo que había sucedido antes? Los recuerdos parecían estar fuera de su alcance. Kazuya-sensei.
Kazuya volvió la mirada hacia Yakushi-sensei, quien estaba justo detrás del hombro de Naruto. El hombre parecía más cansado de lo normal, lo cual era toda una hazaña. Parpadeó cuando el hombre le iluminó los ojos con una linterna, y él parpadeó, molesto, aunque permaneció en silencio. «Kazuya-sensei, ¿me entiende?», preguntó Yakushi-sensei lentamente. «¿Sabe dónde está?». Kazuya asintió mientras sus ojos recorrían la habitación. Estaba en el hospital. Reconocería este lugar en cualquier lugar. La niebla se disipaba, pero era muy lento. Todo parecía lento ahora. Siguió las instrucciones del médico. Siguió el bolígrafo con la mirada, logró apretar débilmente la mano. Estaba acostumbrado a dar esta rutina, no a ser él quien la completara. Era para evaluar la cognición, especialmente en quienes habían estado inconscientes durante un largo periodo. «Kazuya-sensei, le explicaré su estado actual y el plan a seguir», dijo Yakushi-sensei con calma. «Sé que aún no puede hablar, pero lo incluiremos en el tratamiento tanto como sea posible para que no haya prisa, ¿de acuerdo? Por favor, no se estrese por ahora, tiene un largo camino por delante». A Kazuya no le gustó cómo sonaba eso. «Te llevaron al hospital después de que tú y Naruto-kun fueran emboscados por ninjas de Oto de regreso a Konoha», comenzó, y los recuerdos comenzaron a regresar a Kazuya. «Estabas inconsciente con heridas leves, pero una vez que las curamos, permaneciste en coma. Logramos reducir la causa a veneno, pero nos llevó mucho tiempo encontrar el exacto». Kazuya se preguntó qué experto habían usado, ya que aparentemente estaba fuera de sí. «Estuviste inconsciente durante 5 semanas», dijo Kazuya con los ojos desorbitados ante esa información. «El veneno descompuso tus sistemas corporales lentamente, así que no habrá daños a largo plazo. Sin embargo, debido a la naturaleza del veneno y al tiempo que estuviste inconsciente, tardarás un tiempo en recuperarte por completo. Sospecho que podrás hablar en un par de días. Tuvimos que intubarte, así que tendrás un poco de dolor de garganta. La fisioterapia para que te muevas podría llevarte un poco más de tiempo, pero estimamos que recuperarás tu capacidad normal en tan solo 2 o 3 meses». Kazuya repasó esa información una y otra vez. Era demasiado con lo que lidiar. 5 semanas, ¿cuánto se había perdido en 5 semanas? ¿Y fisioterapia? Eso iba a ser una pesadilla. Nunca antes había pensado en los enemigos que había envenenado. Si esto era lo que habían pasado, ahora se sentía un poco mal. «Todo está bien ahora», dijo Naruto. «Orochimaru estaba detrás de todo esto. Quería que me fuera de la aldea para que no pudiera sentir su infiltración en los exámenes Chunin. La tercera etapa es mañana, así que animaré a los dos». Entonces no habían sido las extravagantes teorías conspirativas de Naruto. «Te dejaremos descansar, Kazuya-sensei», dijo Yakushi-sensei con una suave sonrisa. «Habrá mucha gente feliz ahora que estás despierto». Salieron de la habitación y Kazuya se quedó solo con sus pensamientos. Todo se volvía confuso de nuevo. Las palabras de Yakushi-sensei perdían importancia al sentir el manto del sueño envolviéndolo. Podría pensarlo bien mañana. Solo quería dormir. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.